Hola a todos, yo soy Alejandro Gayol y este es un vídeo un poquito más personal en el que voy a describir mi candidatura a TEDx León. Es una conferencia anual en mi ciudad con charlas innovadoras y este año me gustaría asistir como orador. Con el apoyo de mis contactos he presentado una candidatura que considero bastante completa. Tengo algo de experiencia dando charlas, por ejemplo, di una en León Joven hace 4 meses. Fue una experiencia muy constructiva y mi charla tuvo una recepción bastante positiva, no es por echarme flores. Hablé sobre autismo, neurodiversidad y condiciones invisibilizadas en nuestra sociedad. Para mí, esta charla es un prototipo de las ideas que propongo para TEDx León 2025. En la primera página de la candidatura explico brevemente quién soy, qué trastorno padezco y por qué creo que es importante divulgar y concienciar al respecto. Esto es algo que también he hecho en mis redes sociales y en los medios de en un medio de comunicación. Pero está bastante bien, ¿no? En la segunda página explico mi participación en la 4ª edición de Charlas de León Joven, para que vean que tengo algo de experiencia hablando en público y cómo lo hago. En la tercera muestro mi artículo en el Diario de León. Una periodista, Carmen Tapia, me invitó a dar una entrevista tras mi charla. En la 4ª hablo sobre mi aporte a un programa televisivo de mesa redonda, visteis antes las imágenes, y en la 5ª sobre mi participación en la 19ª Olimpiada Filosófica de Castilla y León, como el único representante de León, gracias a un ensayo filosófico sobre el ocio contemporáneo y la libertad. En la 6ª página hablo brevemente sobre un proyecto de investigación biotecnológica que no tiene mucho que ver con mi charla, pero quise enseñarlo por temas académicos y curriculares. También menciono mis novelas, porque hace 2 años escribí una historia, El juicio final, para concienciar sobre el autismo y salió ganadora en un concurso. Por último, menciono en qué charlas TEDx me he inspirado para concebir mi idea, tanto charlas que he atendido presencialmente en León, como charlas que he visto de eventos TEDx alrededor de todo el mundo. También respondo a algunas preguntas que podrían tener sobre la manera en la que pienso dar la charla y termino con una conclusión que explica qué es lo que creo que puedo aportar al evento. Espero que os haya gustado mi candidatura, pero sobre todo espero que le haya gustado a la gente que organiza este evento. Ya me he podido reunir en persona con el organizador principal y pinta bien, pero no digo nada más. Adiós.